Bueno, queridos patitos, estamos en Colombia y algo que ha venido pasando en los últimos tiempos. Recordemos el marco general de aquellas negociaciones con mediación noruega en La Habana con el tema de las FARC. Era un tema que en principio estaba terminado en el gobierno de Santos, Juan Manuel Santos, del previo en el que participó él con los falsos positivos, pero también con la mano dura del señor Álvaro Uribe Vélez. Tenemos ahí un esquema interesante en donde hubo una votación, un referéndum nacional colombiano, en donde se hizo presente una votación en el que el pueblo colombiano hizo lo contrario de lo que se esperaba. Esperaban que votaran paz y no votaron paz. Votaron en contra del acuerdo. Algunos dirán, es porque no lo leyeron, porque no lo entendieron. Igual vieron el futuro y lo que ha pasado posteriormente. Y es que el acuerdo con las FARC, y que luego fue derivado respecto de las negociaciones con otros grupos, nos enteramos que después de la negativa a ese acuerdo se remedió de una manera extra referendaria y se llegó finalmente a un acuerdo en el que se daba liquidación formal al proyecto de las FARC. Llegaban a la asunción de garantía de una presencia en la Cámara Baja y en la Cámara Alta para sus miembros. Se les introducía en el circuito político. En principio, aquí paz y después gloria. Pero la situación política, pero también la situación militar de seguridad de Colombia no está ni mucho menos cerrada, como viene en el titular, que las disidencias de las extintas FARC se declaran en guerra interna. La guerra intestina por el legado de las FARC, que no está cerrado del todo, y emularía no el legado de ETA, aunque nunca está cerrado el hecho de que no puedan surgir disidencias, como ya han surgido. Armadas no, pero sí disidencias. Recuerda al modelo irlandés, en donde sí surgieron disidencias armadas, y en donde, después del acuerdo con la Unión Europea respecto de las posterioridades del Brexit, los que están cabreados no son los republicanos irlandeses, son los unionistas que han reactivado su modo paramilitar de combatir en modo extralegal. ¿Qué ocurre en Colombia? En Colombia hemos hecho algún que otro elemento de referencia en algún vídeo. En este elemento de circunstancia, la disidencia del bloque Amazonas de las desaparecidas FARC han declarado la guerra interna al resto de grupos armados herederos de la guerrilla, que conforman el llamado Estado Mayor Central, EMC, como son los bloques que dirigen Néstor Vera Fernández, alias Iván Mordisco, y Alexander Díaz, alias Calarca Córdoba. No vamos a permitir que nos sigan asesinando, camaradas. En esas condiciones no nos queda más que el honor y el valor para enfrentarlos y hasta derrotarlos. Por tal razón, se ha ordenado a las unidades que en el área entrar en combate con cualquier fuerza, ha señalado el bloque Amazonas en un comunicado. El detonante del conflicto radica en un último ataque de la disidencia de Calarca, al que define como los fraccionalistas de las FARC, que mató a 4 hombres del bloque Amazonas, así como las alianzas que el EMC ha tejido con otros grupos armados, incluidas bandas narcotraficantes sin identidad política. Con profundo dolor vemos como algunos prefieren las migajas que les prometen los fraccionalistas a la dignidad de luchar por una Colombia libre y soberana, declaran el bloque. Y también ha denunciado cómo algunas voces dentro de las disidencias fueron acalladas para evitar su presencia en los diálogos de paz con el gobierno. Un sector descompuesto, en cabeza de Calarca,
y otros que eran mandos de la organización asaltaron la mesa de diálogo con el gobierno de Gustavo Petro y se autonombraron delegados. A fin, han dicho, de fraguar las divisiones, a pesar de que el gobierno colombiano, que se hicieron los sordos, fue informado de ello. Estamos convencidos que dicha estrategia la determina la CIA, a través del Comando Sur de Estados Unidos y las fuerzas militares de Colombia, ha asegurado el bloque, que señala a altos funcionarios del gobierno como responsables de buscar reducir las políticas de paz. Recordemos, después de Álvaro Uribe Vélez vino Juanma Santos. Después de Juanma Santos, el presidente fue Iván Duque. Y ahora está Gustavo Petro. Gustavo Petro viene de aquella situación relativa a aquel grupo terrorista en el que participó, pero que luego se incorporó a la vida civil. Es el primer presidente de izquierdas en Colombia y se ha metido en líos externos, internacionales, que cubren la situación interna tan difícil en el que no ha sido capaz de desarrollar una pacificación efectiva del territorio, en el que sigue habiendo el tema respecto de las FARC, el ELN va por su lado y las fuerzas paramilitares y su legado sigue estando también por su lado. Por tanto, Colombia no ha obtenido el beneficio esperado o deseado del mandato del presidente Gustavo Petro. Y es que esta historia viene de que el gobierno de Colombia dio por terminado el alto el fuego con las disidencias de Iván Mordisco, y es que en aquel momento, parece que fue hace una eternidad, pero fue hace prácticamente 2 meses tan solo, el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, dio por concluido el alto el fuego con la disidencia Néstor Vera Fernández, alias Iván Mordisco, no así con las otras estructuras y frentes del Estado Mayor Central, EMC, de las FARC, evidenciando así la división que existe dentro del propio grupo armado. Velásquez ha dado orden al ejército y a la policía de arremeter contra los 3 frentes que dirige Mordisco, al considerar que no han estado cumpliendo con los compromisos adquiridos con el gobierno en el marco de las negociaciones de paz. Los frentes a las órdenes de Mordisco se apartaron de la oferta generosa que mantenía el gobierno nacional de la búsqueda de la paz, ha lamentado Velásquez, quien ha pedido reactivar todas las operaciones ofensivas en todo el país contra esta red, presente sobre todo en el Cauca, Valle del Cauca y en Nariño. Velásquez ha reconocido que entre las principales motivaciones ha estado la persistencia de estos grupos armados a no renunciar a las extorsiones como forma de financiación, uno de los puntos que preocupa al gobierno en la mesa de negociaciones, así como por los asesinatos de líderes sociales y campesinos de quienes ya se sumaron a los acuerdos de paz o los ataques contra las fuerzas del Estado. En total, son una veintena de estructuras a las que han visto privadas de esta tregua, la cual desde hace varios meses ya no regía en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño, después de que el gobierno rompiera con ella por los ataques de la disidencia contra líderes sociales, con quienes sí mantenía y mantendrá aparentemente el alto fuego bilateral el gobierno de Colombia, al menos hasta octubre aparentemente, será con las estructuras que dirige Alexander Díaz Mendoza alias Calarca, al mando de los bloques Jorge Briceño y Gentil Duarte y el Frente Raúl Reyes. Las divisiones dentro del MC de las FARC quedaron patentes una vez más cuando el gobierno de Colombia confirmó a mediados de abril la salida de Iván Mordisco de la mesa de negociación, en la cual continúan los bloques con los que se ha decidido ampliar la tregua 3 meses más. A diferencias de otras disidencias, el MC está formado por quienes nunca se sumaron a los acuerdos de La Habana de 2016. Y es que la disidencia de Iván Mordisco asegura que la COP16 fracasará aunque Colombia se militarice con gringos. La guerrilla critica, por lo tanto, el discurso ambientalista de Petro por sus planes militaristas y extractivistas.
La residencia de Néstor Vera Fernández, alias de Iván Mordisco, estructura permanente perteneciente al Estado Mayor Central EMC de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, ha asegurado que la COP16, que se iba a celebrar y se celebrará el próximo mes de octubre en la ciudad de Cali, Colombia, fracasará aunque la urbe se militarice con gringos. Y ha criticado al presidente del país, Gustavo Petro, por mantener un discurso ambientalista, militarista y extractivista. La COP16 fracasará aunque militarice los gringos la ciudad. Señor Gustavo Petro, su discurso de protección de la naturaleza se derrumbará cuando el pueblo colombiano se dé cuenta de lo que está haciendo sus militares en la Amazonía, reza un comunicado de la disidencia publicado en su cuenta de la red social X Twitter. En este sentido, ha denunciado un gran acuerdo con Alemania para la apropiación y explotación de las fuentes de agua. Recordemos, Gustavo Petro, de izquierdas, de tener un papel negativo en la disputa contra Antioquia por las licencias de exportación del oro. Y un plan para montar una base de monitoreo satelital del Comando Sur en la isla de Gorgona. Usted se está negando a un diálogo franco y abierto sobre su política extractivista. ¿Acaso cree que no sabemos que la disputa por las licencias de exportación de oro entre el sur, Occidente y Antioquia? Ha afirmado el grupo. Además, acusado mandatario de tener un simple discurso ambientalista a nivel internacional que está cargado de un alto componente militarista y que finalmente se desmoronará tras rasgar sus vestiduras. Rasguen las vestiduras del petroambientalista y encontrará un Petro continuador de la política de seguridad y defensa de los gobiernos anteriores, ha añadido esta facción de la guerrilla. Según fuentes gubernamentales consultadas por el diario colombiano El Espectador, las autoridades se encuentran en alerta desde hace varios meses por los riesgos y amenazas de esta disidencia, si bien han reafirmado que la seguridad está garantizada. Respecto a la decisión del gobierno colombiano de concluir el alto el fuego con la estructura de Iván Mordisco, la guerrilla ha aseverado que sus intentos por acabar con ellos fracasarán sin que muevan un dedo, debido a que la población está asqueada de los planes cívico-militares disfrazados de acciones de desarrollo. En total son una veintena de estructuras las que se han visto privadas de esta tregua, la cual desde hace varios meses ya no regía en los departamentos de Cauca, Valle de Cauca y Nariño, después de que el gobierno rompiera con ella por los ataques de la disidencia contra líderes sociales, con quienes sí mantenía el alto el fuego bilateral el gobierno de Colombia. Al menos hasta octubre, como decíamos, será con esas estructuras que dirige Alexander Díaz Mendoza, alias Calarca, al mando de los bloques Jorge Viceño, Gentil y Duarte, y el Frente Raúl Reyes. Y estas divisiones, evidentemente, dentro del EMC de las FARC quedaron patentes una vez más cuando el gobierno de Colombia confirmó a mediados de abril la salida de Iván Mordisco de la mesa de negociación en la cual continúan los bloques con los que había decidido ampliar la tregua 3 meses más. A diferencia de otras disidencias, el EMC está formado por quienes nunca se sumaron a los acuerdos de La Habana de 2016. Y es que el líder guerrillero colombiano, Iván Mordisco, anuncia la creación de un Estado Mayor, un nuevo Estado Mayor Central. El líder guerrillero, Néstor Vera Fernández, anuncia la creación de un nuevo Estado Mayor Central, un nuevo EMC, ante las divisiones internas de la disidencia con el mismo nombre, que ya es una escisión de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Es falso que es una pelea interna por ver quién recibe el dinero de extorsiones. La estructura, Calarca y sus secuaces están extorsionando a campesinos, comerciantes y amenazando a trabajadores. Denunciamos cómo se asaltó la mesa de diálogo con el gobierno. Ni Calarca, ni Andrei, ni Erika fueron delegados para esta tarea. Asaltaron a los negociadores, ha expresado Iván Mordisco en un discurso recogido por la emisora colombiana W Radio. Además, ha acusado al gobierno de hacerse el sordo ante las explicaciones sobre la salida de las negociaciones de las estructuras afines a Iván Mordisco y que prefirió continuar el diálogo de paz con el resto para fraccionar a la guerrilla. Creemos que el presidente del país, Gustavo Petro, ni siquiera se enteró de esta jugada. Ya le están sacando de la ecuación. A Petro le decimos que las puertas para la paz se mantienen abiertas. Petro, no permita que sus negociadores sigan jugando con cartas marcadas. Hemos decidido no afectar el desarrollo de la COP16 en Cali. Nuestro compromiso
se opone a los intereses del gran capital, ha añadido. Por último, ha confirmado que esta nueva disidencia contará con 21 estructuras y con el secretariado del EMC. Petro canceló la tregua en los departamentos del Cauca, Valles de Cauca y Nariño, donde se vieron afectadas en torno a una veintena de estructuras. Y es que Petro vincula al jefe guerrillero Iván Mordisco un plan para acabar con su vida. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha vinculado al líder de la residencia del Estado Mayor Central de las FARC, Néstor Vera Fernández Iván Mordisco, en un plan para acabar con su vida hace unas semanas, del que ya fue advertido por la Embajada de los Estados Unidos de América. Le preguntaría a el alias Iván Mordisco si es cierto, si se ha aliado con la denominada nueva Junta de Narcotráfico con sede clandestina en Dubái, donde delinquen para matarme con francotiradores bajos. Ha dicho Petro en un mensaje en su cuenta X, Twitter, en respuesta a una noticia de Univision. En ella se habla del aviso de que el abogado de Nueva York, Alexei Stach, dio a las autoridades estadounidenses sobre un posible atentado contra Petro en base a la información que le facilitó uno de sus clientes acusados de narcotráfico durante los actos que se conmemora el 20 de julio, el Día de la Independencia. Detrás del supuesto intento de magnicidio estaría, entre otros, el líder de las disidencias de las FARC, un antiguo general de la policía de Colombia y un importante narcotraficante. Sus nombres estarían en posesión de las autoridades colombianas, según esta información. Creo que el campesinado y sus propias bases armadas ilegales deberían saberlo. Ese camino no es el de las banderas rojas que usan. Es hora de desmantelar negocios ilícitos y hacer la paz con el pueblo de Colombia, ha dicho Petro. Por tanto, estas declaraciones se dan además después de que esa semana en concreto, el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, confirmará la existencia de un plan para matar al presidente Petro el día en el que se celebraba la independencia del país, a cuyo desfile se presentó 2 horas más tarde de lo que debía, en medio de todas estas especulaciones. Y luego el EMC de la guerrilla colombiana de las FARC niega ese plan para atentar con Gustavo Petro. El Estado Mayor Central, EMC, de la guerrilla de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ha rechazado en un comunicado las acusaciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre un presunto plan preparado por ese grupo para atentar contra su vida hacía unas semanas. El EMC emite un comunicado en el que denuncia la falta de rigurosidad seria por parte de los asesores de seguridad e inteligencia del presidente Petro, que le permiten dar credibilidad a informaciones como esas sobre el intento de asesinato con un francotirador el 20 de julio del Bogotá durante las celebraciones del Día de Independencia y su supuesta relación con la autodenominada nueva Junta de Narcotráfico con vínculos en Dubái y Emiratos Árabes Unidos. Critican además la política de seguridad del gobierno de Petro. El presidente está siendo engañado por su propio entorno y advierten que los verdaderos riesgos podrían provenir de sus propios allegados, afirman. Advierten también que la información procede del abogado Alexei Stach y recuerdan que defiende al narcotraficante Dairo Antonio Usuga David, alias Otoniel. Después del supuesto intento de magnicidio estaría, entre otros, un líder de las disidencias de las FARC, un antiguo general de la policía de Colombia y un importante narcotraficante, y sus nombres pues estarían en posesión de las autoridades colombianas. Con lo cual, aquí, en este asunto, nos encontramos con algo bien interesante, y es lo que comentábamos en su momento, que hay una situación interna dentro de los que quedaron en el ámbito de las FARC. Algunos, como hemos visto, participaron de las conversaciones en La Habana, pero otros quedaron por afuera. Y los que quedaron por afuera hay que intentar meterlos en el acuerdo de alguna manera y de mantener la continuidad de la desmovilización militar. Evidentemente eso solamente se hace ya iniciado el camino de las negociaciones políticas y del quid pro quo. Se hace con plata y con poltronas. Garantía de participación en el reparto de ingresos y en el ámbito del poder político. Y evidentemente eso es en detrimento de aquellas mayorías y minorías que juegan en el ámbito político desde hace siempre, y por lo tanto eso es un choque respecto de la institucionalidad colombiana y de jugar
a esa doble situación en la que cómo desmovilizar a gente que tiene el tema armado y dar incentivos o desincentivar aquellas disidencias que puedan buscar una negociación más particular y que puedan ver que si mantienen el pulso con el Estado colombiano, esto puede llevarles a una cierta posibilidad de negociación en la que puedan intercambiar algunos bienes que sean superiores a cualquier hipotético castigo que pueda meterles dentro del esquema de palo y zanahoria, y teniendo en cuenta de que piensan que habiendo un gobierno de un presidente de izquierdas, entonces no van a ser ajusticiados como lo hubiera sido con Iván Duque, o con Juan Manuel Santos, o con el asunto de la dureza que tuvo el presidente Álvaro Uribe Vélez en su mandato contra los diferentes grupos terroristas que llevan como unos 70 años de actividad en Colombia, con una guerra civil larvada de larga duración, en el que, como vemos, hay inseguridades que siguen estando presentes. Sigue habiendo incentivos, aparentemente, para que estos grupos terroristas no terminen de cerrarse y que siempre haya grupos disidentes, como era ese Estado Mayor Central, que luego se subdivide, y siempre hay algún elemento geopolítico, geoestratégico, de medio ambiente, como vemos respecto de también las minas de oro, un tema económico, apelando a elementos de izquierdas, progresistas, mundiales, como coartada al actuar, en el que la respuesta debería ser sencilla. Ustedes tienen un posicionamiento político, utilicen las vías políticamente institucionales para lucharlo, como lo hacen los sindicatos y como lo hacen los partidos políticos en el resto de países de Sudamérica. Las armas son un delito. Solamente pueden llevar armas y usar las armas para defender al pueblo las Fuerzas Armadas de Colombia, las policías de Colombia. El Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza. Y ustedes son grupos terroristas, herederos de grupos que firmaron la paz, y ustedes no quisieron firmar la paz por razones que son ociosas decir. Por tanto, ahí tenemos un asunto bien interesante para decir que Colombia sigue estando en problemas internos, que debe de explicar bien claro a los colombianos su actuación con respecto al Estado Mayor Central y sus disidencias, y cómo actúa para la defensa de lo más importante, que es la vida y seguridad de los colombianos. Ese es el desafío que tiene el gobierno de Petro. No andar buscando dádivas para darle a los grupos terroristas para que se autodisuelvan y conceder, porque ya lo dijo el personaje de Roger Moore en aquella película del Mar del Norte. Si usted, señora Thatcher, a los que han secuestrado a la Jennifer, la plataforma de petróleo en el Mar del Norte, si les da el recurso que ha pedido para eliminar su amenaza, cualquier persona con un remo de botes, un bote de remos, perdón, va a coger y va a ir a hacer lo mismo, porque habrá tenido un beneficio inmediato. Por lo tanto, ojo, cuidado con lo que se da a los grupos terroristas. Por lo tanto, señor Petro, céntrese. Diga que Maduro es una dictadura, porque si no, entonces, lo que tienen en Venezuela van a tener dentro de Colombia, y ya se ve que no han cerrado el capítulo anterior, y por lo tanto es difícil abrir uno nuevo. Y el capítulo anterior, teniendo en cuenta de que guerrillas de Colombia actúan en Venezuela, y no es de hace un cuarto de hora, pues evidentemente ahí tenemos un asunto que estudiar. La permeabilidad de la frontera, el tema de los grupos terroristas, el tema de la división interna, y el tema de cómo afronta el Estado venezolano la situación del ámbito colombiano en su territorio, y cómo asume el Estado colombiano el asunto de las disidencias y los diferentes grupos en la final pacificación del territorio de Colombia. Y bueno, sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur beroat, beti helpien.